Dios los bendiga. Vamos a ver un salmo hoy. Qué bueno verte, Dios te bendiga. Vamos a ver un salmo. El salmo que vamos a ver hoy es el Salmo 23. Sumamente conocido. Salmo 23. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús y vamos a ir viendo un poquito el salmo. Dice así en el nombre de Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Creo que de los salmos más conocidos entre cristianos y no cristianos. Incluso creo que hasta en los lugares más... ahora pensando, es un salmo muy común escucharlo en velorios, por ejemplo. El que tuvo la oportunidad de estar presente en algún momento en algún velorio, que de repente haya algún ministro, un pastor o incluso de alguna otra creencia que comparta la Biblia en común con nosotros. Muchas veces es el salmo que se lee, a veces por costumbre, a veces con algún propósito mayor. Pero es un salmo muy conocido, un salmo de David, que si bien no hay mucha información respectiva a cuándo fue en qué tiempo histórico fue escrito, o en qué momento de su vida lo dejó narrado, creo que es bien claro en las cosas que él escribe, y quiero que las podamos ver hoy para refrescar un poco, quizás mucho, quién es nuestro Señor. Y hace un tiempito atrás, justo nos estábamos acordando con mi esposa de este salmo, cuando ella tuvo que participar en un velorio. Estuvo presente allí y me decía, éramos muchísimas personas, y una persona lo empezó a hablar en voz alta y todos lo empezaron a hablar en voz alta. Por más que estábamos en un momento muy triste, era rara la sensación, me dice, porque había una sensación de consuelo, pero también de esperanza, de gozo. Era raro, me dice, porque la situación parece que amerita una tristeza total y un luto total, ¿no? Sin ningún tipo de esperanza. La muerte tiene ese tipo de paradoja para el no creyente, en realidad, pero para el cristiano, que tiene que formarse y tiene que formar su mente en Cristo, tiene que saber que la muerte es ese pasaje a encontrarnos cara a cara con el Señor y estar en su presencia en plenitud. O sea, sería estar más cerca del momento más sublime de nuestras vidas, de este plano hacia al que sigue. Y en ese momento me decía eso, la experiencia que ella tenía de estar ahí, todos hablando la palabra de Dios a viva voz, unánime, ¿no? Sabiendo quién es nuestro Dios, creyendo en nuestro Dios y sabiendo dónde estaba
en este momento esa persona que ya no estaba ahí en ese cajón. Y hoy quiero empezar a ver algunas cosas que dice este Salmo de David sobre nuestro Dios, y después vamos a ir adentrando en alguna cuestión más. En principio, quiero ver algunas cosas que yo comprendí hace mucho tiempo cuando ignoraba bastante la Biblia, sobre todo en la forma en la que estaba escrita. Me di cuenta de algo que después me acompañó por siempre, ¿no? Y me di cuenta que el Salmo no estaba escrito en presente, sino estaba escrito en futuro, en los primeros 3 versos. No dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, ni tampoco dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar, ni tampoco dice, junto a aguas de reposo me pastorea. Todo dice, me faltará, no me faltará, nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará, me guiará, todo a futuro. Me llamó siempre muchísimo la atención. Después, comprendiendo un poco más en profundidad la Biblia, y después entendiendo que hay algunos pasajes que en otros lados aparecen, me di cuenta que lo que estaba hablando indudablemente era del momento en que David se iba a encontrar con su Señor, y ahí en ese momento que estemos cara a cara con Él, como cantábamos hoy, gracias a Dios, ese momento, nada nos va a faltar. En ese momento vamos a tener nuestro mayor descanso, y en ese momento vamos a estar pastoreados por el pastor de pastores. Vamos a ser confortados y vamos a ser guiados constantemente por amor de su nombre. Incluso yo los podría llevar, ya podríamos hacer alguna conexión con esto, para que les vayan perdiendo el miedo. En Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso... Perdón, el capítulo 4, no, el capítulo 7. En el verso 17 del capítulo 7. Van a ver allí que dice algo bien interesante, haciendo referencia a lo que estamos leyendo. Apocalipsis 7, verso 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De qué está hablando? De Cristo y todos nosotros en su presencia, delante de Él, cuando venga por su pueblo. Y David tenía eso en mente, su Salvador, su Señor. Y no sabemos qué momento estaría pasando David, pero sí que estaba totalmente esperanzado y con su fe inamovible en su Señor, dejando este salmo escrito. Y los primeros 3 versos contienen atributos de nuestro Dios, que si bien están hablando de lo en futuro, hablando de la plenitud absoluta de lo que Dios iba a hacer por David, en confianza David diciendo esto, no narrando esto, son atributos que se mantienen a lo largo de la historia porque son características de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Él es mi proveedor, nada me faltará porque Él es mi proveedor. Dios es el que me provee de todo. Él es el proveedor. No sos vos, no soy yo, no son tus capacidades, no son las mías. En lo natural y en lo espiritual. Él es el que provee. No hay otro. Por eso estaba confiado David. Nada me faltará. Y mientras tengamos a Él como nuestra fuente en todo aspecto, nada nos va a faltar. Capaz no llega de la manera que esperamos, como nos gustara, o como nos gustase, según cómo quieras conjugarlo. Pero la realidad es que Él es nuestro proveedor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Descansar. Él es mi descanso. En Él encuentro descanso. Si hoy estoy acá, como muchos de ustedes tienen muchos de sus familiares enfermos, no soy la excepción, con los años uno se va ejercitando, comprendiendo que tu vida natural va a atentar en contra de tu vida espiritual. Y a veces obviamente no va a quedar otra que quedarte haciendo reposo porque estás sumamente enfermo, ¿no?
Pero yo para poder servir mejor en mi casa tengo que estar acá también. Porque aunque hoy de una manera casi accidental me tocó acompañarlos en el tiempo de alabanza, Dios sabía de cuánto lo necesitaba y poder compartir. Es la mejor manera en la que tengo para relacionarme con Cristo, con lo que Él me dio, poder dárselo a Él, para poder volver a mi hogar nutrido, para poder servir mejor a mi familia. Entonces, aunque hoy parezca que estoy trabajando porque es mi servicio a Dios servirlos a ustedes, lo lindo de esto es que yo encuentro descanso en servir a Cristo. Pero eso lo dice también Él. Jesús mismo dice que nosotros vayamos a Él todos los que estén trabajados y cargados y Él nos dará descanso porque su yugo es fácil, ligera su carga. O sea, caminar al lado de Él se hace mucho más sencillo. Y es ligero cuando vamos con Él o cuando vivimos para Él. Es una constante lucha con nuestra naturaleza. Pero no vamos a encontrar otra forma de llenar nuestra vida espiritual si no es cerca de Cristo, cerca de los pies de Dios. Como el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios, él decía, yo no puedo ir con ustedes con tristeza porque yo tengo que ir a consolarlos. Si yo no soy consolado, ¿cómo voy? El Espíritu Santo me consuela para que yo pueda ir a consolarlos a ustedes. De alguna manera lo que está diciendo es, yo soy el que les estoy explicando cómo tenemos o deberíamos de vivir delante de Dios. Si yo no lo practico, ¿cómo voy a estar llorándoles mis penas si yo primero no fui a la misma presencia de Dios a dejarlas allí para ir nutrido de Él, para entregarles? Eso es lo que decía Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios. Sigue diciendo, yo sé los problemas que tienen, los asuntos que están viviendo, las cosas que están pasando, y sé que no saben muchas veces cómo llegar a la misma presencia de Dios para adquirir todo lo que en mi ejercicio yo ya lo sé ser. Entonces yo voy a buscar ser consolado por el Espíritu para poder infundirles del Espíritu para que ustedes sean consolados. Soy consolado por el Espíritu para que ustedes puedan ser consolados. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Creo que eso también es una enseñanza no solo para el apóstol Pablo, lo escrito, para que también nuestros hermanos cuando lo leyeran entendieran que también tenían esa libertad de entrar directamente a la misma presencia de Dios para encontrar el descanso y el consuelo que estaba viniendo sí a través de un hermano, del apóstol Pablo, pero que también podían alcanzarlo por sí mismos en su relación con Cristo. Si bien nosotros podemos encontrar este momento de reconfortarnos en el Señor, nuestro deber y nuestra posibilidad hoy es poder entrar a esa misma presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Entiendo que, como les decía hoy, en mi caso, por ejemplo, era mi deseo, mi hambre de poder estar acá porque dentro de la rutina diaria no iba a encontrar otro espacio para poder encontrarme con Jesús. Y si me puedo encontrar con Jesús y a la vez con mis hermanos, muchísimo mejor. Pero si eso lo tenemos claro, vamos a poder caminar más confiados. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, yo creo que mientras vamos leyendo esto y ustedes van comprendiendo esto y van creyendo esto, puedan pensar en sus vidas y decir, Señor, quizá hoy me esté faltando o creo que me está faltando, según como lo esté mirando, pero yo sé que el que me provee de mi necesidad sos vos. Y que a última instancia, lo mejor de todo, que en el final, o en última instancia, la realidad es que va a llegar momentos que sí, nada me va a faltar. Porque voy a estar delante de Él. Y ya está. Que como el apóstol Pablo decía, el morir es ganancia. Por eso les compartía hoy la sensación, esa doble sensación de mi esposa al estar en un velorio donde se recitaba el Salmo 23, a viva voz con toda la multitud en la que estaba ahí. Porque estaba esa doble sensación, es decir, el morir es ganancia para el cristiano. Pero nosotros que somos cristianos y estamos ejercitándonos en esto, todavía venimos con los vestigios de la muerte, me da miedo. Voy a ser viejo en un momento y no voy a tener más fuerzas. Pero hoy podés morir vos o puedo morir yo. En cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que codiarnos con esto. Tenemos que hablarlo, tenemos que tratarlo, tenemos que educar nuestra mente que la muerte está cerca. Y cuando nosotros tenemos, como dice el salmista, vamos a llegar más adelante al verso 4, pero vamos a tener momentos de sombra de muerte. La muerte está cerca. Entonces tenemos que entender que nos va a sostener en esos momentos lo que conocemos de Dios. La confianza que tenemos puesta en nuestro Señor. Entonces, tenemos que recordar esto. Él es nuestro proveedor. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Y si bien David lo está hablando a un futuro eterno en la presencia de Dios, como lo dice en Apocalipsis 7:17, también es bueno pensar que sí, indudablemente, nuestro descanso es Cristo. Nuestro descanso es Jesús. Y también pensaba en esto porque él, obviamente, es un poeta, David. Escribiendo es impresionante, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo a la hora de escribir esto es maravilloso. En lugares de delicados pastos. De delicados pastos. Entonces, si bien no te está diciendo ahí, los delicados pastos representan la misma presencia de Dios. No, los de delicados pastos porque vos pensás en un pasto delicado, un lugar lindo, verde, que te dan ganas de tirarte al sol y quedarte mirando hacia arriba. Un lugar de descanso. No hay nada que me apure, nadie que me corra, nadie que me esté haciendo mal. Estoy totalmente libre en este momento. Y si es bueno quizá poder pensar dónde te encontrás con Dios, porque como tenemos esta libre entrada delante de la presencia de Dios por los méritos de Cristo en la cruz, ¿cuáles son esos? Porque, a ver, bien, sí, está hablando de la eternidad, está hablando cuando estemos glorificados, estamos hablando donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas. Pero ¿cuáles son esos delicados pastos donde vos te encontrás con Él, que te encontrás en esa libertad de poder estar tal cual sabés que sos, en libertad sabiendo que Él te está mirando a través de la sangre de Cristo, el Padre te mira ya limpio, vos podés entrar delante de Dios y decir, yo vivo esto, paso esto, Señor, no entiendo esto, me duele esto, estoy sufriendo con esto, o sencillamente estar ahí delante de su presencia encontrando descanso delante de Dios. Experimentando ese descanso que David lo dejó escrito, que Jesús se presentó a sí mismo como el verdadero descanso. Por eso no hay un sabbat para el cristiano. El Señor es nuestro reposo, es nuestro descanso. Él es Él mismo. Ahora, me gusta esa ilustración, lugares de delicados pastos. ¿Cuáles son tus lugares? Quizá sea que, te voy a decir algo personal. Lo voy a decir un poco con ironía, si se puede tomar como en buen sentido. A mí me toca dividir la semana en dos. En medio de la semana me vuelvo a encontrar con ustedes y después hoy. Y si entre medio de la semana no tengo ese momento, por ejemplo, como me pasó en esta semana, se me hace eterna la semana. Entonces, irónicamente, admiro a los que pueden venir una vez a la semana o admiro a los que vienen cada tanto. O sea, ¿por qué los admiro? En el sentido de decir, yo no podría vivir así. En lo personal, no, o sea, no podría, futuro, hoy, no puedo. No puedo. No puedo. Mi naturaleza caída va a atentar contra mí constantemente. Necesito estar cerca de Jesús. Y estar cerca de Jesús, una de las formas en las que Él estableció para mi vida, gracias a Dios, esos delicados pastos, es estar con la iglesia, estar con sus hijos, estar con mis hermanos. Compartir, hablar, escucharlos, ver a Jesús a través de ustedes. Esa es la manera en la que yo encuentro descanso. Descanso en mi alma, porque quizá físicamente yo voy a llegar a última hora a mi casa y me fui a primera hora de la mañana. O sea, físicamente no estoy hablando. Entonces, justamente, ¿qué estoy hablando? Bueno, de un descanso que es espiritual. Espiritual. Y me bendeciría, me haría muy feliz saber que Dios hoy puede hacerte encontrar estas verdades en tu vida y te las haga llevar a cabo. Y si las llevas a cabo, experimentás esta realidad, las puedas perfeccionar cada día más. Porque de verdad que la relación con Dios, cuando conocemos quién es y su carácter, cambia completamente. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro descanso. Y Él es no solamente nuestro proveedor y nuestro descanso, sino el que nos cuida. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los voy a tratar de llevar a esa ilustración. Aguas de reposo. No está hablando justamente de un mar, está hablando más bien de que puede ser un lago donde el agua está totalmente quieta y donde hay una pradera donde Él está tirado y puede ver que puede ir a tomar y saciarse todo lo que quiera porque la calma allí es absoluta. Eso es lo que está expresando el poeta David en ese momento. ¿Y qué te está diciendo? Vos estás ahí y te sentís totalmente cuidado, como un super esposo para una esposa, que se siente sumamente cuidada. Junto a aguas de reposo me pastoreará, Él es el que cuida de mí. Incluso el verso 2, que hace referencia a Apocalipsis 7:17,
En el 7:17 agrega, enjugará toda lágrima, como profetizó Isaías. Entonces, te está hablando de que él está teniendo cuidado, y David estaba confiado, totalmente confiado, de que va a llegar ese momento en el que él iba a estar en ese lugar, en la misma presencia, donde está hoy, en la misma presencia de Dios, donde ya no había dolor, no había llanto, había un cuidado constante, un descanso constante, y el proveedor allí, Dios mismo con él. Y ahora, el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, o sea que no solamente es mi proveedor, mi descanso, mi cuidador, sino el que me guía. Ya hemos hablado del Espíritu Santo como nuestra guía, ¿verdad? Esa mujer que buscaba la moneda perdida, ¿no? Y el Espíritu Santo, muchas veces cuando estamos muy perdidos ahí en esas oscuridades, en esas vidas sin dirección, Él viene, se toma su tiempo y como con esa moneda da vuelta a todo y te vuelve a encontrar cuando vos querías ir para cualquier otro lado, esconderte atrás de algo para que no te vean, no te encuentren. Dios agarra y dice, no, estás ahí, yo te vengo a traer de nuevo. Él es nuestro guía. Y Él le va ahí con su lámpara y nos va a decir, es por acá, es por acá, es por acá. Ese es el Señor. Confortará mi alma. O sea que voy a sentirme satisfecho, voy a sentirme tranquilo, voy a sentirme pleno, voy a sentirme aliviado, descansado. Mi alma va a tener descanso. Y si vos ves cómo se va poniendo esto, ahora cuando lleguemos al 4, David hace algo que a mí en lo particular me gusta porque Pablo, cuando escribe el apóstol Pablo, también usa más o menos lo mismo. David en este salmo, por ejemplo, comienza colocando a Dios en primer lugar, sus atributos, y después comienza a ponerse, ¿no? O a poner la vida de cualquiera de nosotros, porque él dice, aunque ande, ¿no? Pero es porque está hablando en primera persona, pero si vos te ves ahí, empieza a hablar de él ahora. Primero, Dios, sus atributos, quién es él, reconociéndolo en todo. Y ahora su situación personal, si llegase a vivir esto. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que estos pasajes son muy conocidos, pero me parecen muy oportunos para la vida del cristiano del día a día que padece, que sufre, que se encuentra con situaciones que muchas veces no puede lidiar o no sabe cómo llevar hasta adelante, pero va a sostenerse, va a seguir hacia adelante si conoce al Señor de manera cercana. Aunque ande en valle de sombra de muerte, como les hablaba hoy, creo que el entender que muchas veces vamos a pasar por situaciones en las cuales te vas a sentir morir, porque también hay un sentimiento, el sentirse de morir existe, sentirse morir. De hecho, no está hablando justamente de la parte buena cuando tenemos que morir a la carne para vivir en el espíritu, sino el sentimiento desgarrador de saber que no hay forma de cambiar o revertir una situación, porque ya hay una sentencia celestial que la marcó. Es como si te dijera, no vas a ver más a este familiar porque ya cumplió sus días. No hay forma en que cambies esta realidad. Entonces vos te vas a sentir desgarrado. Espiritualmente te vas a sentir desmembrado. Te vas a sentir que te están matando, porque eso ya no va a pasar más, no lo vas a ver más. No lo vas a escuchar más, no lo vas a sentir más. Y para vos se transforma lo que era unos verdes pastos y un agua en reposo, se pasa a transformar en un valle oscuro de sombra de muerte, sin dirección y sin saber para dónde ir. Entonces, aunque ande en ese valle de sombra de muerte, no estoy diciendo que eso lo vas a evitar, no estoy diciendo yo que lo voy a evitar. Dios no está, David, el Espíritu Santo por medio de David dejó esto plasmado por él mismo, ¿no? David decía, yo probablemente vaya a caminar por este aún así caminando, en momentos de oscuridad, en momentos de no dirección. Yo sé, Señor,
que no voy a tener miedo, no voy a temer mal alguno. No temeré. Dice, no temeré mal alguno. No temeré, como titulé el mensaje hoy. Ahora, voy a leerles en el Nuevo Testamento, en segunda de Corintios. Vamos ahí un segundo. Segunda de Corintios. Y en segunda de Corintios 8. Vamos a leer los versos, capítulo 4, versos 8 y 9. Ahí el apóstol Pablo está narrando previamente que el Evangelio, el poder de Dios, las buenas nuevas, él las delegó a su iglesia, y la iglesia es de alguna manera ese vaso de barro para que todo lo bueno, todo lo glorioso que pueda pasar a través de la iglesia sea evidente que es Dios y no el hombre, ¿no? No las personas que componemos el cuerpo de Cristo. Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice el apóstol Pablo unos versos antes. Y el 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Está ahí? Miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la vida cristiana que estaban llevando por causa del Evangelio, por causa de Cristo, la realidad que les estaba tocando vivir. Y miren cada cosa que él nombra, porque él dice que estamos atribulados en todo, atribulados. O sea que su mente estaba totalmente atribulada por las situaciones adversas que le venían a su vida. Vivían contratiempo constantemente, pero a su vez, así atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cómo puedo estar atribulado y no padecer o no experimentar angustia en medio de una tribulación? Bueno, eso es solamente espiritual. Eso es solamente espiritual. Si el corazón verdaderamente experimenta tribulación, pero no está experimentando, como dice acá, ¿no? Angustia o, angustia. Puede estar atribulado y no angustiado. Es del Espíritu. Eso es una experiencia única del Espíritu Santo. O sea, el cristiano que está atribulado, porque tiene un montón de cosas que vienen en contra de su vida, porque tiene situaciones que no puede resolver, porque tiene que saber esperar, porque está esperando una noticia, porque tuvo que desayunarse una noticia, lo que sea que le esté sucediendo, que le genera una tribulación mental, pero no lo lleva a la angustia. Bueno, no llega a la angustia porque el que está dentro de él es mayor que esa tribulación. Entonces la angustia no llega. Está atribulado, pero no está angustiado. Miren, después dice, en apuros, mas no desesperados. Necesito que esto se solucione ya porque estamos apurados, necesitamos la respuesta cuanto antes. Si esto no se soluciona ahora, ¿cómo lo voy a llevar adelante? Si esto no pasa ya, ¿cómo vamos a resolver? Pero a la vez que el reloj corre y el tiempo se termina, el cristiano logra experimentar esto. Cero desesperación frente a la realidad que le está tocando vivir. Sí, pero esto es para todos, esto se vive, esto es una realidad. Sí, esto se vive, esto es una realidad. El cristiano puede vivir de esta manera, que es totalmente lejos y la antípoda total a la insensibilidad. Que eso es otro, no tiene nada que ver con Cristo. Esto es totalmente lo contrario a la insensibilidad. Acá estamos hablando de que la situación adversa que pueda estar teniendo, como el Esteban cuando estaba siendo muerto mientras lo apedreaban, él estaba viendo la gloria de Dios y pidiéndole a Dios que no tomara en cuenta el pecado de los que lo estaban matando.
¿Cómo puede lograr hacer eso una persona? Porque es totalmente fría e insensible, no, porque está lleno del Espíritu Santo. Y aunque todo era adverso, Esteban tenía una llenura del Espíritu Santo, que la misericordia y la compasión del Espíritu Santo era mucho más grande que el dolor físico de recibir pedradas en la cara. Y eso se experimenta en los momentos difíciles. Porque ahí vemos verdaderamente si hay Cristo en nosotros, de qué estamos hechos. Si somos nueva criatura en Dios. Después dice, derribados, pero no destruidos. Derribados. Humanamente estoy derribado, pero no estoy destruido. No estoy destruido. A veces usamos la expresión estoy destruido para decir lo mal que puedo estar, ¿no? Pero la realidad es que el cristiano puede estar derribado anímicamente muchas veces, físicamente, ¿no? En situaciones derribado. Pero su interior no está destruido. En su corazón sigue estando Cristo sentado en el trono. Sigue estando Dios en primer lugar. Sigue estando esperanzado en el Dios que confió. Pueden venir momentos difíciles, pero él sigue confiando en su Dios. Por eso se vuelve a parar. Y ahora vamos a volver de nuevo al Salmo, ¿no? Porque esto era solamente para hacerles un paralelo de cómo lo que dejó escrito David también escribió Pablo al respecto de esto. Volvemos al 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que les decía hoy. ¿Cuál era la confianza total que tenía David? Tú estarás conmigo. Por eso no voy a temer. Y una de las cosas que quiero que ustedes hoy puedan comprender es que todo esto que está expresando David y todo lo que te toque vivir a vos cuando transitas esos valles de sombra de muerte, la experiencia que te toca vivir, lo que sentís allí en ese momento, cuando decís, pero la realidad que me aqueja es esta, pero mis sentimientos por ejemplo, cuando Pablo dice, y es conocido, y es más, creo que si no se leyó, estuvo cerca en la última reunión que se juntaron nuestras hermanas, se leyó esto en Filipenses 4, pero el 7 dice, y la paz de Dios, y acá, miren esto, escuchen, prestan atención, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará, protegerá sus corazones, y guardará, cuidará sus pensamientos en Cristo Jesús. Mi realidad es esta, pero Dios me da una paz que sobrepasa mi propio entendimiento. Yo estoy en la situación, yo me conozco, sé cómo tendría que reaccionar, sé cómo tendría que responder, sé qué sería lo normal en esta circunstancia. Pero estoy experimentando una tranquilidad, una paz que está por encima de lo que yo comprendo, que me da evidencia que es el Espíritu Santo en mi vida. Y en mis pensamientos, que podré tener tribulaciones de un montón, pero no tengo ningún sentimiento de apuro que me lleve a tomar una decisión de manera atribulada, porque mayor es la paz que estoy experimentando del Espíritu Santo en las circunstancias que a mí me toca transitar. Eso se vive, eso es real. Y cuando te toca pasar esos tiempos, conoces un poco más a Jesús, porque estás experimentando de primera mano tu relación con el Espíritu Santo. Experimentás esa soberanía de Dios cuidándote, acercándose a vos, ministrando tu corazón, cuidando tus pensamientos. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y creo que todos saben que David era pastor antes de ser rey, pastor de ovejas. Y la vara y el cayado son esas herramientas que él usaba para poder guiar y cuidar al rebaño. Pero a mí lo que me gusta del Salmo 23 es que David fue pastor, David manejaba la vara y el cayado, pero arranca diciendo, el Señor es mi pastor. Y después dice, tu vara y tu cayado. No, mi vara y mi cayado, mi astucia, mis herramientas, mi forma de pensar,
mi forma de vivir, mis argumentos. No, tu vara y tu callado. Tu vara que me protege porque le pega al lobo cuando viene. Y tu vara porque me pega a mí, porque me amás, me disciplinás. Tu vara. Y tu callado que no va a dejar que yo me aparte, que me va a retener y me va a cuidar constantemente. Y miren lo que dice, me infundirá aliento. Me infundirá aliento, me va a dar fuerzas. No fuerza desde un lugar, desde el egoísmo, ¿no? Desde la fuerza de uno, porque uno tiene la capacidad, sino que me va a infundir fuerza, me va a infundir fuerza de voluntad, de manera soberana y en su gracia me va a dar esa fuerza para que yo me pueda volver a parar y volver a seguir avanzando y no detenerme y no quedarme ahogado ni tirado en medio de este valle de sombra de muerte, ¿verdad? Yo sé que todos los hijos de Dios luchan con diferentes debilidades, ¿no? En su vida natural, y hay muchos que entran en esos valles de sombra y de muerte y ninguno disfruta el valle de sombra y de muerte. Muchos se acercan a Dios y buscan conocer más a Cristo, ¿verdad? Como Elías cuando se mete a la cueva, por ejemplo. Pero muchos, como no saben tratarse en ese momento, no se conocen porque no se examinan, usan el valle de sombra de muerte y lo sacan a relucir, ¿verdad? Para que ellos puedan manifestar sus dolores y sus problemas y se alimentan de la autoconmiseración. O sea, quiero decir, hay gente que no sabe lidiar cuando está en una situación difícil. Y es, por ejemplo, como... Voy a decir una frase, yo sé que capaz que alguno lo escribió alguna vez, se puede ofender conmigo, no me va a interesar mucho si se ofende, pero quiero explicar algo. Algún momento quizás te tocó perder a algún familiar y escribiste esa frase poco bíblica de vuela alto, fulanito. Está muerto, no te va a leer ninguna frase, no tiene sentido que lo escribas en un estado, no tiene sentido que lo pongas en una red social, nunca lo va a leer, nunca lo va a escuchar, ni vas a ver, pero vos querés que los demás sepan que vos estás en un valle de sombra de muerte. ¿Me entendés? Estás usando la muerte de alguien que vos querés para que los demás sepan que vos estás mal de una manera ilegítima. Eso por la inmadurez que hay en los corazones de las personas, que usan las desgracias a favor suyo. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, vos decís, qué extremo que lo que está diciendo. No, es así, lamentablemente. Lamentablemente. O sea, está bien. Podés extrañar, vas a sufrir, podés llorar con sinceridad. Pero aquí me va a decir que la persona que está muerta va a decir, ya 6 años sin estar vos acá, cuánto te extraño, todavía escucho tus risas, te mando un beso grande. No sabe nada de lo que estás diciendo. Está muerto, la persona está muerta. Recordá de la mejor manera, podés decir, Dios te agradezco porque pude disfrutar a esta persona, pero no te dirijas a la persona porque está muerta, no está. Pero tenemos que asimilar la muerte. Haciendo como que está ahí presente, no estamos madurando. Estamos madurando. Entonces, tenemos que saber que el valle de sombra de muerte es para transitarlo, para conocerte más y conocer más a Jesús. Y no usarlo como una fachada de lamentación para que me vengan a pasar la mano por la espalda, ¿verdad? Porque lamentablemente yo sé que hay personas que luchan con eso y que no saben transitar los momentos de oscuridad. Los usan porque hay una palabra también que se usa mucho, ¿no? Como de victimización. No se saca ningún provecho en eso. No se madura, no se crece. Las cosas hay que afrontarlas y hay que enfrentarlas y hay que asumirlas. Y hay que saber dónde estás parado. Y si el momento es oscuro, pero mayor que esa oscuridad es Cristo. Yo puedo ir y confiarme en alguien o en algo, en alguna persona, lo que sea, puedo ir a expresar a una persona, a un amigo, a una familia, los sentimientos, puedo escribir en una red social, pero depende muchísimo de la intención de tu corazón. Podés estar demostrando una inmadurez enorme. Los que tienen familiares bien cercanos, que ya no están presentes, hace años quizás, y cada año aún te recuerdo y el lamento de nuevo, y está bien, estás sufriendo, pero vos no tenés interés que lo lea el muerto porque no lo va a leer. Vos querés que alguien te escriba y te diga, contá conmigo, ¿cómo estás? Lo leí. Todo eso porque no sabés encontrar el afecto real que transforma, que es el de Cristo,
en su presencia. Entonces las personas, al no estar cerca de Dios, buscan de manera ilegítima acercarse a otros para poder calmar algo que no pueden calmar. Y están mostrando inmadurez. Están mostrando inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que te infunde aliento en el momento que estás en oscuridad? ¿Salir a llorar la milonga a la gente? No. Llorar todo lo que necesites, está bien. Verte vulnerable, está bien, es necesario. No te vas a mostrar como un Iron Man súper fuerte a cualquier circunstancia, no, tampoco. Eso también está mal. Pero yo sé que si vos estás en un momento de oscuridad o de sombra, como dice, de sombra de muerte, estás respirando la muerte en ese momento que estás pasando. Bueno, ¿quién te infunde aliento? Estar en la presencia de Dios. Conocer que la vara y el callado de Dios me infunde aliento. ¿Y qué es infundir aliento? En un momento tan horrible como un momento tan oscuro como eso. Primero es una experiencia espiritual. No la experimenta nadie que no sea un hijo de Dios. Nadie. Es totalmente una experiencia espiritual, del espíritu. No se entiende de otra manera. Eso para empezar. Es totalmente espiritual. Ahora, ¿qué nos hace? Bueno, en ese momento la vara y el callado. Infundir aliento, fortaleza espiritual. Paz mental, paz en el corazón, paz en la mente, como leíamos Filipenses 4:7, por ejemplo. ¿Qué más? Consuelo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El apóstol Pablo era consolado por el Espíritu Santo para consolar a otros. ¿Dónde encontramos consuelo? En primera instancia, ¿en las redes sociales? No, en la presencia de Dios. ¿Dónde soy fortalecido? ¿En los reels? ¿En el scroll? No, en la presencia de Dios. ¿Qué hace la vara y el callado? Bueno, me cuida, me infunde aliento para seguir avanzando. Como le decía, fuerza de voluntad. Porque cuando transitas valles de sombra de muerte, hay varias opciones ahí. Coqueteás con el valle de sombra de muerte porque no sabes cómo lidiar con la situación y la usás como para que la gente tenga una compasión por vos que no sirve para nada. O te quedás viviendo ahí, no salís más, y pasan años de tu vida y seguís metido en ese valle. Y no transitas, no avanzás en absoluto. Aunque sos un hijo de Dios, tenés todas las herramientas, pasan los años y parece que estás ahí estancado en el valle de sombra. ¿Por qué sucede? Bueno, porque no me estoy tomando de lo que es Dios para mi vida, de lo que Él me da espiritualmente. Pasa a vosotros, es lo que el Señor hizo cuando se presentó delante de nuestros hermanos. Pasa a vosotros. O sea, la paz le dejo, la paz le doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Jesús hablando. O sea, ¿es real eso en tu vida? Lo vas a ver en primera mano cuando te esté tocando transitar momentos de oscuridad. Vas a poder decir, mirá, incluso en mi ignorancia me nutrí tanto de Cristo que el Espíritu Santo tuvo de dónde tomar para darme, para que yo pueda transitar esa situación. Me alimenté tanto de su palabra, de estar en comunión, que en el momento del zarandeo, en el momento difícil, en el momento en el que me puse a caminar y perdí la dirección, había depósito de Dios en mi vida para poder sostenerme. Pude ver su soberanía manifestarse en mí y la pude experimentar y pude reconocer al Dios verdadero. Ese es nuestro Señor. El verso 5 dice, sale de la situación personal y habla de lo que sucede a su alrededor, ¿no? David habla de esos enemigos. Yo hablaba con un hermano y le decía, esto como a algunos les cuesta más o menos, ¿no? Hay gente que ve enemigos en todos lados. Hay gente que dice, a mí qué me importa el enemigo. Hay que tener un balance en eso, ¿no? Vos te preguntás quién es tu enemigo y decís, el diablo. Sí, no, pero David y Pablo hablaban de enemigos. Juan hablaba de enemigos. Los que no hacen la voluntad de Dios, los que no creen lo que está escrito, son enemigos de Dios. Y acá dice, aderezas mesa delante de mí, o sea que me preparas un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. David no está negando que el enemigo lo lleve a sentir angustia, pero está diciendo, sos tan bueno
y tan maravillosamente bueno que yo no estoy buscando esto, pero vos sabés honrar mi vida delante del que no me puede ver porque soy tu hijo. No porque quién soy yo, no, esto no importa acá quién sos vos, ni quién soy yo, sino que Dios obra a favor de sí mismo porque no deja avergonzado a su hijo, guarda el corazón de su hijo y pone al otro, como Pablo le dice a los romanos, ¿no? Que hay que vencer al mal con el bien para que el que hace el mal sea avergonzado, ¿no? De manera que quede rojo como una brasa encendida su rostro, o su cabeza se encienda, ¿no? Se quede colorado de decir. Y David dice, aderezas mesa, preparas un banquete delante de mí, en presencia de los que me angustian, unges mi cabeza con aceite, me apartas, me cubres, me proteges. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Pueden venir a generarme situaciones de inestabilidad. Sí, sos un ser humano. No va a pasar. Pero Dios es nuestro abogado. Jesús es el que aboga por vos y por mí. Él es el que se pone delante de nosotros. Pelea la buena batalla. Él es el que intercede. Él es mayor que cualquier otro. Y si tu confianza está puesta en Él, vas a ver su gloria, vas a ver su favor. Por gracia y por misericordia. Miren cómo salió del valle de sombra, pasó por sus enemigos y sigue hablando de la confianza absoluta que tiene en su Dios. El 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No alguno, no en algún momento, no cuando yo camine un poquito mejor, no, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recordaba, ya que habíamos leído anteriormente Hebreos, le voy a leer rapidito, en Hebreos capítulo 13, que son un eco de las palabras que están en Deuteronomio. Si puedo, le leo las dos, igual. Vamos a tener tiempo para eso. Hebreos 13, el 5. Y creo que toqué algo de esto la vez pasada desde otro lugar, ¿no? Haciendo énfasis en otro punto, pero hoy lo vamos a ver de este que estamos hablando hoy, de la misma presencia de Dios acompañándonos en todo tiempo. Dice el 5, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Sean sus costumbres sin avaricia. O sea, si vos tenés las costumbres de ganarte el pan día a día, o de poder proveer a tu casa, hacelo de una manera que no seas avaro. Porque desde el corazón avaro tendés a poder decir, bueno, le cobro 20% más, no se va a enterar, y si lo saco, no corresponde, pero igual no se va a enterar, igual lo cobro, pongo el precio yo igual. El avaro hace ese tipo de cosas. Pero el que vive para Dios está contento con lo que hace y le pone, ¿no?, el valor que corresponde y gana lo que tiene que ganar. No está diciendo, porque esto está sacado de contexto muchas veces, ¿no? Como se decía la vez pasada, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen. Hermano, quédate en la misma vida que llevas, no te perfecciones en nada, no mejores en nada en tu vida. No está llamado a contentarte en el sentido de que hacé la plancha y viví tu vida sin hacer más nada. No. Tus costumbres sean sin avaricia. Vos tenés costumbres, diferentes formas de vivir. Todos tenemos diferentes formas de vivir. Bueno, examina que no sean con avaricia. Si están en el lugar correcto, perfectamente podés seguir adelante en un montón de cosas. Dios, si tiene ganas de proveerte más y darte más para que vos des con mayor liberalidad, lo va a hacer. Si Él tiene ganas de dejarte ahí, y si Él tiene ganas de sacarte todo, lo hará Él. Pero vos tenés que ocuparte de que tu corazón esté en el lugar correcto. Después Dios determina. Ahora,
contentos con lo que tienen, ¿por qué? Y porque hay gente que tiene y se queja todo el tiempo. Y piensa que no se va a dejar de quejar cuando tenga lo que no tiene. Y sigue siendo una persona que se queja. Y que es malagradecida y todo le molesta y nunca se llega y nunca se tiene. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y es imposible vivir así. Por eso te dice, aprender a tener... Si no puedes estar contento con lo que tenés hoy, aunque te entregue 20.000 cosas más, vas a seguir siendo una persona quejosa, una persona malagradecida. Eso es lo que está diciendo. Ahora, esto, haciendo referencia, no puedo obviar lo que está hablando. Ahora, miren lo que dice después. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si yo tengo a Dios en el lugar correcto en mi vida, si Él gobierna mi vida, yo estoy tranquilo. No voy a tener temor ninguno, no voy a temer. Porque aun cuando pase por ese valle de sombra de muerte, yo voy a estar tranquilo porque Él no me va a desamparar. Mirá, te lo leo en Deuteronomio, para poner un poco de contexto a lo que leí recién. ¿Dónde? En el capítulo 31. En Deuteronomio. Capítulo 31. En el verso 6. Miren lo que dice ahí. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Miren lo que sigue. Este es el llamamiento ya para Josué. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a tus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. No te va a dejar y no te va a desamparar. Entonces, ahí vemos como Dios hablándole a Moisés, hablándole a Josué, hablándole a David, hablando por boca del apóstol Pablo, hablando por el autor de Hebreos, hablándonos a nosotros hoy a través de todos estos escritos, sobre todo sobre el Salmo 23, a través del Salmo 23, se resume en esto. Podemos experimentarlo, sí, pero no tengas temor. No tengas miedo. Dios está contigo. Y sería maravilloso que vos, esto que lees, puedas estar escuchando y decir dentro tuyo, Señor, yo te conozco, porque yo esto lo vivo. Yo esto lo vivo, lo he vivido, o lo estoy viviendo hoy. Yo sé lo que es experimentar esa paz cuando en realidad está todo alrededor mal. Yo sé lo que es tener gozo, como dice Santiago, que en las tribulaciones tengamos alegría. ¿Cómo voy a experimentar alegría en un medio de un momento de caos, de tribulación alrededor mío, de angustiadores? Como escuchaba hace unos días, creo que fue, un hermano decía, logro darme cuenta que en estas situaciones adversas verdaderamente doy gracias a Dios por ellas porque me hacen ver a mí que estoy tratando de vivir una vida acorde a Dios y que por eso me aquejan y me suceden, si no, no me estarían pasando. Me dice, me parece un buen síntoma aunque esté sufriendo. O sea, es una buena manera de ver la situación por medio de Cristo. Porque siguiendo a Jesús vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Entonces le doy gracias a Dios porque no tengo que dejar de ser ni de hacer lo que Dios me llamó, sino que tengo que mantenerme firme a la vocación a la que fui llamado. A ver, las situaciones difíciles como esta van a venir siempre, o porque, obviamente de manera soberana, vienen porque Dios lo permite, también van a venir por nuestras negligencias y van a venir porque factores externos como los enemigos que hablaba a Moisés y a Josué, por ejemplo. Van a venir o por la soberanía de Dios lo va a permitir, pero van a venir o por el mismo enemigo, los angustiadores, que vienen en contra de Dios porque vos seguís a Cristo,
o van a venir por las negligencias de tu vida por ser una persona que aún tiene pecado en su vida y tiene que ir matando el pecado. Ahora, sean cuales sean, Dios sigue ahí, está allí. Y nosotros tenemos que crecer en estas situaciones. Comprenderla. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Podría haber sido distinto? Sí. ¿Qué hice mal entonces? Bueno, hiciste esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Ya sé que esto, yo ya no puedo hacerlo así. O no puedo sentirlo, pensarlo, o quererlo, o buscarlo, como quieras colocar. Entonces, el valle de sombra de muerte es un cernidor de la vida espiritual, es una manera en la que zarandea. ¿Para qué? Para ver qué hay en nosotros y qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que corregir y cómo Él se sigue manteniendo fiel a pesar de la tribulación. Entonces, ármense en el pensamiento de que vamos a pasar momentos difíciles, vas a transitar momentos difíciles, pero un momento difícil es una circunstancia que te puede llevar a acercarte más a Jesús y conocer más a Jesús. O llevarte a darte la cabeza contra la pared y vivir una vida de pecado. Ahora, cada uno, dentro de lo que escuchó, dentro de lo que comió de su palabra, va a tomar la responsabilidad de decir cómo vivirlo. Y si logran ver a Dios en medio de la oscuridad, es la evidencia clara de que ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Es la evidencia clara. Dios les permita que mañana puedan dar testimonio de la paz que sobrepasa todo entendimiento. De la fuerza, del Espíritu de su fuerza, como dice Pablo a los Efesios. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En un momento de oscuridad absoluta. Esas evidencias de que Dios está en tu vida. Porque te sostiene y te vuelve a levantar el otro día que has tirado en la cama. Sino que te vuelve a levantar y te vuelve a llevar y te vuelve a impulsar. Y no que estás distraído, y no que estás... Sí, vas a estar angustiado, sufriendo, pero Él te está sosteniendo de manera especial y vos lo estás experimentando. Por eso es tan importante siempre ir a la presencia de Dios. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Entonces la paz absoluta es Cristo. Si nos llenamos de Cristo, no nos van a poder mover. No porque tengamos fuerza nosotros, sino porque Él está en nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a